Hola, estamos una vez más en otra charla de café y esta vez desde Los Ángeles. Me reúno con 3 queridos amigos con los que compartimos muchos congresos. A mi lado está Miguel Esrur de Chile, Arturo Chayet de Tijuana, México y Daniel Badosa de Buenos Aires, Argentina. Y esta vez quiero traerles como disparador hablar de lentes fáquicos, pero no lo que siempre escuchamos en las presentaciones. Quiero que hablemos del día a día, de cómo están, cómo se sienten, qué están usando, qué les gusta, qué no les gusta, con qué se sienten cómodos, hacia dónde estamos yendo. Pero hablemos desde el campo de batalla. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué sienten? Bueno, ¿cómo se nota que no son mujeres? Son varones y se quedaron todos quietitos. A ver, Miguel, contame. Bueno, nosotros estamos implantando lentes fáquicos más de 20 años ya. Palabra autorizada. Con Artisan, sí. Partimos con el Artisan, después seguimos con Artiflex, que tiene un rango solamente hasta 10 dioptrías de corrección. ¿Cómo estás con el Artiflex? Bien, pero tiene sus indicaciones. ¿Bien o muy bien? No, muy bien. Muy bien, el problema que tenemos nosotros es de distribuidor muchas veces, entonces a veces quiere determinado lente no está o se demora 3 meses en llegar. Pero nosotros ponemos, yo te diría que en nuestra clínica casi el mismo número de Artiflex Artisan y de ICL. Hay un buen porcentaje. ¿Vos podrías decir que es un tercio, un tercio, un tercio? No, yo te diría que en este momento estamos poniendo prácticamente un 50 o 60% ICL, un 30% Artiflex y un 20% de Artisan. ¿Cómo estás con la distribución? O sea, el soporte de implementación logística, de tener el lente más allá de los 3 meses, ese es nuestro rangos. No, los rangos están. Los tóricos hay que pedirlo, tanto ICL como los Artiflex o Artisan, y eso se demora entre 2 y 3 meses en llegar. Cuando son esféricos, habitualmente están en plaza, y claro, eso no se demora. Pero el ICL tiene un cierto rango de corrección astigmática, Artisan tiene otro rango. Y ahí variamos. Lo que tiene el Artisan es que el costo es menor. Por lo tanto, para pacientes beneficiarios usamos más Artisan que no sé si lo quiero interrumpir, pero yo te interrumpo con esto. Y entonces, cuando indicas el Artisan, ¿es por una cuestión económica? El costo, sí. ¿Arturo? Bueno, nosotros también un poco similar la experiencia, también como aproximadamente 20 años. Empezamos nosotros con ICLs y después empezamos a implantar Artisan. Tengo entendido que en México nunca tuvimos el Artiflex, o por lo menos en mi práctica nunca lo tuvimos disponible, entonces no tengo experiencia con el Artiflex. Pero también en su momento el Artisan usábamos más por cuestiones económicas y más o menos haciendo la incisión podíamos corregir 3 dioptrías aproximadamente de astigmatismo, lo cual no necesariamente es algo bueno porque es una incisión relajante que también hemos visto que con el tiempo a veces se ha relajado de más y se cambia el astigmatismo al revés. Y últimamente, desafortunadamente, ha estado muy difícil la distribución de Artisan en México. ¿A qué lo atribuís, perdón? ¿Perdón? ¿A qué lo atribuís? Yo creo que hubo un problema ahí entre la distribución de Estados Unidos con el distribuidor de México, algo por ahí. Y también hubo un problema con lo que es la FDA mexicana, que se llama COFEPRIS. Yeah. Creo que hubo problemas ahí con los registros. Y bueno, el distribuidor de ICL ha hecho un muy buen papel en México y gracias a eso... Es definitorio. Nosotros eso. no tenemos problema. Entonces... ahorita estamos 100% con ICL. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Y con los tóricos tenés también demora como Miguel? Hay una demora, pero es un poco menos. ¿Más o menos? Que es como nosotros le decimos a los pacientes entre 2 y 6 semanas aproximadamente. ¿Y vos, Daniel? Yo desde hace unos 10 años ICL, coloqué muy pocos Artisan al comienzo y es una cuestión filosófica casi el tema de no poner Artisan porque considero que hoy en día hacer una incisión grande en una refractiva de un paciente que con corrección B20-20 es como hacer una extracapsular. Es decir, quedó para mí fuera de la lógica. No son pacientes de 80 años, son pacientes jóvenes que hacen deportes y en algún momento o el Artisan se le va a soltar del iris o incluso frente a un traumatismo esa herida se va a abrir como si lo hubieran hecho ayer, aunque hubieran pasado hace 5 años de la cirugía. ¿Pero y qué pasa con los costos? Bueno, para mí la seguridad
no depende del costo. O sea, yo prefiero no perder resignar el paciente. Yo prefiero perder el paciente que no puede pagar una tecnología mejor a poner algo que para mí a futuro le puede llegar a traer problemas. Tanto en el endotelio, porque hay trabajos que... No hay mucho trabajo publicado, pero uno siempre ve, como hemos visto ayer, un artisan que 2 años después hizo catarata, el endotelio estaba mal. Entonces, pero es clave. Una herida escleral, 5, 6, 7 años después, yo he operado a una paciente afáquica con una herida de 20 años anterior, que un día se cayó y se le abrió como si hubiera sido operada recién. Entonces, en una persona joven que se abra una herida de 6 milímetros por un traumatismo, esa lente puede salir expulsada, llevarse al iris. Son peligros potenciales muy grandes que no tomamos conciencia, porque vivimos el mañana inmediato nosotros. Entonces, claro, abrimos la herida, ponemos la lente, si tenía mucho astigmatismo le bajamos, pero ¿qué va a pasar con esa persona que hoy tiene 25 o 30 años cuando tenga 40? Esa muchas veces no lo pensamos. En ese aspecto el ICL a mí me da más tranquilidad. En cuanto a la disponibilidad, es la de todos. Es decir, el esférico está, el tórico lo tengo que esperar más o menos 40 días. Y si no está hecho, porque a veces hay pacientes con ametropías muy extremas, con mucho astigmatismo, que no están en el stock en Suiza, tengo que agregarle 1 mes y medio más. Llegué al extremo de una paciente con queratocono que su refracción era menos 6 de astigmatismo, y la encargué en mayo y la lente llegó en noviembre, porque la tuvieron que hacer específicamente y no sorteaba los límites de calidad de STAAR. Entonces la tercera lente que le fabricaron fue la correcta y me la mandaron. Eso también habla un poco de seriedad de la firma y me gustó. Pero fíjate que después de 20 años de estar implantando los lentes, los que están llegando ahora tienen 45 o 50 años, y yo te diría que cuando se descuelga un lente, un Artisan o un Artiflex, habitualmente porque fue mal implantado. Y eso uno lo ve habitualmente, que son gente que viene de afuera, que viene con un lente luxado, y es porque el enganche que tuvieron fue malo, no fue suficiente. Pero en general los pacientes que fueron bien implantados, no. Siempre le hicimos incisión escleral, nunca hicimos incisión corneal, hay mucha particularidad en incisión corneal. Y nunca nos ha llegado un lente que esté extruido o que haya tenido un golpe. Algo que me gusta a mí, que es para tener un poquito de sangre. ¿Cuál recordás que es tu peor caso? Vos decís, ¡ay, me acuerdo de esto! Brutal. Sí, viste que uno se los queda acá. Y ese fue error, que fue un paciente que no hizo un glaucoma agudo, un Rett-Salía. Perdón, ¿qué habías implantado? Un Artiflex. No, un Artisan. Fue un Artisan y hizo un síndrome de Rett-Salía, un glaucoma agudo, pero fue por mala remoción del viscoelástico. Fue de los primeros lentes. Y no hizo un glaucoma agudo, hizo una atrofia de iris. Sí, que no te lo olvidas. Sí. Arturo, ese caso... Yo, por mucho, no es de que no quiera hablar de un caso mío, no. Pero era un paciente que fue referido para seguimiento, operado en otra parte, con un lente de cámara anterior. O sea, un lente fijado en el ángulo. En ángulo. Entonces, esa paciente terminó en trasplantes de córnea, en cirugía de catarata, desprendimiento de retina, etcétera. Y mi experiencia con esos lentes que van en el ángulo fue terrible. O sea, yo llegué a poner quizá 8 y de los cuales tuve que explantar 4 o 5, de tal manera que cuando una de las grandes compañías introdujo ese lente de cámara anterior de fijación angular, de material de hidrofóbico. Exactamente, hidrofóbico, sí, de acrílico hidrofóbico. Lo peor, el caché. Querían que nosotros lo empezamos a implantar. Le dije, por favor, tráeme los resultados de los estudios que hicieron, quiero ver cuánto ha rotado el lente. Y ellos reportaban una rotación de 30 grados. Yo dije, no, este va a ser un lente con problemas, es exactamente el mismo problema que vimos con los demás lentes. Claro. Yo me acuerdo de un paciente que le había puesto el Artisan, el rígido, con una incisión grande, y me acuerdo que lo fui a visitar porque había estado acostado en la internación de nuestra clínica y se había sonado la nariz porque tenía sinusitis, y no me olvido más la visión de todo el iris protruido 2 horas después o 3, y me quedó, tengo la imagen de las suturas y el iris y no me lo olvido más. Y yo dije, y es un paciente, como decía Arturo y Miguel, son pacientes
miopes, a veces regularmente tolerantes o hasta bien tolerantes, aceptablemente tolerantes a un lente de contacto, jóvenes con toda la vida por delante, una actividad, como decías vos, permanente, y frente a esto, o peor en el caso de que comentó Arturo, ¿no? Que termina con un desprendimiento de retina, con un trasplante de córnea, pacientes sanos. Entonces, a veces uno sin querer pierde el foco real de la población que está tratando. Sí. Tu caso. Quise decir dos. Uno, en el Dale. 2003, un lente de cámara anterior que también hizo un Red Savaria. Y la paciente la seguí por 6 meses más o menos, después la perdí. Si alguno la vio, que me la mande, que quisiera saber ¿Por dónde qué estado anda? quedó, sí, pero un cuadro feo, porque ves la pupila dilatada el otro día. Claro. Era una época que lo hacías con parabulbar, le tapabas el ojo y lo veías al día siguiente. Claro. Y después con ICL, lo que más me hace transpirar la camiseta, para decirlo de alguna forma, es cuando la pupila se achica intraoperatoriamente. Porque no me gusta inyectar cosas en la cámara anterior en estos pacientes, como en una catarata. Y ahí es donde la técnica quirúrgica se te complica un poco porque tenés que torcer, plegar demasiado el áptica de la lente para meterla abajo del iris, y cuando pones una vas a querer poner la otra y se te sale la primera, y ahí es donde uno hace toque de cristalino y puede generar... Hablando de alguna catarata, cortical dígame anterior. cuánto tienen prevalencia de catarata post-ICL o lente fáquico en cámara posterior, como quieran llamarlo. Yo ¿Cuánto tuve tienen? 3 casos de cataratas corticales anteriores, que hasta ahora no tuve que remover ninguna porque... Asociados al Voltin. No, asociados a trauma intraoperatorio. Claro. Es decir, Ok. son pacientes con Voltin perfecto. Por eso te pregunto. Nosotros, Pacientes con Voltin perfecto, con catarata cortical anterior, que ven muy bien y siguen contentos. Between brackets, ¿a qué llamas Voltin perfecto? Bueno, 400, 500 micras. Ok. En ese ¿Arturo? Voltin perfecto. sí, nosotros de hecho lo publicamos, tenemos 2 publicaciones en el Journal of Cataract and Refractive Surgery, porque nosotros Felicitaciones. Gracias. Éramos un centro de entrenamiento de ICL en un momento dado y venían cirujanos de Estados Unidos a entrenarse. Entonces tuvimos la oportunidad de seguir 400 ICLs y de esos 400 Perdón, ICLs, ¿durante cuánto tiempo? fue como unos 3, 4 años y esa es la estadística. Encontramos 8% de cataratas, de las cuales la mitad, 4%, ¿Eran? fueron 16, necesitaron cirugía de catarata. ¿Qué Lo versiones interesante de ICL? era, en este caso eran todas el B4, El B4. el B4, pero ahí les va la historia. De estas 15 cataratas, la buena noticia es de que en todos los casos encontramos una causa Claro, firme, tangible. Exactamente. Pero- Entonces, ¿Y la causa era? Traumático. nosotros, para llamarle catarata traumática, teníamos que tener la percepción de la En el formación de esa video catarata del- durante el primer mes. Claro. Y una catarata no traumática era aquella que se formó después meses del primer luego. mes luego. Entonces, las cataratas traumáticas todas fueron en cirujanos que eran su primero o su segundo caso, interesantemente. Claro, claro. Fueron como 7, la mitad. Y las otras fueron porque impresionantemente se utilizó el tamaño inadecuado del ICL. Del largo del... ¿Por qué? Porque en ese entonces no tenían en stock y eso fue para el curso, etcétera. Es la realidad. Sí, sí, la realidad. Sí. Entonces, tú veías esos pacientes 0 volt, ¿sí? Y todos esos pacientes hicieron cataratas subcapsulares anteriores. Muy interesante. Sí. Entonces, siempre hubo una causa del por qué. ¿Del por qué? Nunca encontramos... Sí, es importante eso que decís. Nunca encontramos wow, no sabemos por qué pasó esto. Ahora, hemos visto cataratas 15 años después, pero también con Artisan. ¿Por qué? Los miopes, la gente con miopía alta. Claro, tiene más claro, claro. en los 40, 50 Sí. tienen Exacto. más probabilidad de catarata. Y en otra Pero ubicación. entonces eso yo no le llamaría que es una catarata inducida por Estamos de acuerdo. el lente falso. Yo de mis 3 casos tienen la causa común del problema de la pupila. Uno, el problema de la pupila quizás es porque la lente era grande, porque el volting era un poco más elevado que lo normal, con el trauma intraoperatorio, y todos pacientes arriba de 46 años.
Es decir, yo siempre tengo la postura, puede ser discutible, de que mientras haya un cristalino que no esté opaco, vale la pena dar la chance de estirar, de posponer el tiempo de una facomulsificación poniendo una lente intraocular fáquica. Esa es mi opinión. Interesante eso, ¿eh? 50 años. O sea, exactamente. ¿Tú prefieres no hacer lensectomías refractivas y poner ICLs? En los miopes. Sí, por eso. En los miopes, No, en los miopes sí. yo prefiero, tengo varios pacientes con entre 55 y 59 Claro. años que les he Pones puesto ICL, ICL claro, y han no, pasado 100%. ya 6 años y tienen su cristalino perfecto, con lo cual el día que me hagan catarata Claro. no Aparte, voy a reducir el mucho grado de riesgo. morbilidad El que riesgo de estás desprendimiento de bajando. retina. Eso No, se no, lo explico pero- a los pacientes, les digo, mire, esta operación puede ser que a usted le sirva muy poco, que en 1 año y medio le tenga que sacar esta lente, o puede ser que le dure mucho. Bueno, justo los 3 que tengo la catarata cortical anterior son pacientes en ese rango etario. De hecho, tengo la foto preoperatoria con una ligerísima turbidez de la corteza, con lo cual es decir, se sumaron cosas. Pero la le hicieron- paciente y bueno, la ve paciente ve bien, no hay que- Sí, y lo consensuás, y además. y todavía no le he sacado la lente y la catarata apareció al mes y medio, 2 meses de la operación. Yo creo que es muy buena indicación, sobre todo en pacientes de 50 años que todavía no tienen desprendimiento vítreo, que es mucho menos arriesgado colocar un ICL que estar haciendo una facorrefractiva. No, claro. Claro que Hay sí. un estudio que se publicó en Ophthalmology de 2.500.000 cataratas seguidas en Francia. Empezaron a ver cuál es la incidencia de desprendimiento retina y se iba agregando hombres, más incidencia, jóvenes, más incidencia, miopes con más de 20 ejes axiales de 25 milímetros, más incidencia, de tal forma que un hombre joven, miope alto, yo les digo, si tienen catarata, los opero de catarata, digo, tienes casi que el 50% de probabilidades de que se te desprenda la retina, aunque no tengamos complicaciones. Entonces, si Coincido, empiezas a digo, operar a estos pacientes Vos miopes, decís, voy a meter un Exactamente chiste. con vos, les digo lo mismo. Les digo lo Perdón, mismo. Arturo Y dice hay- un miope alto y miopes de baja estatura. Mal También. chiste, mal chiste. Perdón. También hay un trabajo, creo que es australiano, con 200.000 ojos, que compararon un ojo con facomulsificación y otro ojo de control sin cirugía y vieron cómo la faco aumenta 4 veces el riesgo de desprendimiento de retina. Pero el riesgo de los varones menores de 65 y Sí, miopes impresionante. altos es un riesgo inherente del desprendimiento de retina, no en sí de la faco. Sí, claro. Es decir, es el grupo poblacional Exacto. que tiene mayor Sí, riesgo de pero tú desprendimiento de le- retina, aunque no lo toques. pero cuando lo tocas, Y claro, le estás aumentando esas 4 Es un veces el disparador. riesgo. Vamos a terminar. La verdad que estaríamos hablando mucho más porque es una conversación muy interesante y es un tema interesante. Quiero que muy breve, nos escuchan muchos oftalmólogos jóvenes, nos ven. ¿Qué mensaje le dan con respecto a la indicación? Hay muchos temerosos porque se crean mitos o fantasmas sobre tal o cual lente o lo que fuera. ¿Qué mensaje le dan? ¿Cuándo ellos pueden sentirse, esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cuándo pueden sentirse listos para acceder a esta técnica y a esta tecnología? Después de hacer mucho training, porque sobre todo el ICL tiene que tener una entrada que tiene que ser suave, una entrada que tiene que ser calculada, que no se te dé vuelta el lente dentro del ojo y que no toque el cristalino, que no sea traumático, porque como hemos dicho, eso eventualmente es lo que nos puede dejar complicaciones. Y la técnica también del enganche del iris, en la lentificación iridiana, también tiene su training. Entonces hay que hacer mucho antes de llegar a hacerlo en un ¿Qué les ojo aconsejas? bien. ¿Dónde entrenan? Training. Los laboratorios tienen su Perfecto. artículos y ellos lo llevan y van a hacer un training. Yo les digo lo mismo. Sí, y después estar viendo muchos cirujanos que ya tienen cierta experiencia. Es fundamental. Y lo otro, hacer muy bien los cálculos, sobre todo el blanco a blanco, con el ICL, que es fundamental. Sí, porque claro. eso es lo que va a producir grandes complicaciones posteriormente. ¿Qué le decís con el blanco a blanco? ¿Y usás algo más? ¿Complementás con algo más? Porque tal vez te dicen los oftalmólogos jóvenes, bueno, sí, bueno, pero te llega a quedar un hipervolt o un volt super plano, ¿y cómo hago? Y es mi primer caso, y estoy empezando, y Fundamentalmente tener muchas medidas preoperatorias. dobles chequeos, triples chequeos. Sí, compás, Opscan y VM, que yo la tengo disponible, que no lo hago por la medida surco a surco,
sino para estar seguros de que en el surco no hay un quiste de epitelio pigmentario del iris, algo que me vaya a generar una sorpresa. Que te descoloque. Más que nada como herramienta diagnóstica de cómo está el segmento anterior. El OCT del segmento anterior también es muy útil, que tengan distintas medidas y que todas sean congruentes. Pero fundamental que sigan las recomendaciones de la técnica del laboratorio. El ICL hoy en día tiene una técnica muy pulida y toda una evaluación preoperatoria muy pulida. Entonces, si uno sigue eso, las chances de tener complicaciones intraoperatorias que lleven a una catarata, que es nuestro principal problema, se reducen casi a cero, te diría. Sí. Entiendo. La regla del no touch zone, de no pasar por los 5 milímetros centrales de cristalino con ningún instrumento, es fundamental. Las medidas tienen que ser muy delicadas y bien periféricas. Cuando uno hace eso, hay muy poquito riesgo de que uno induzca una catarata. Bien. Arturo, sos el último. ¿Qué mensaje le dejás para que los que tienen miedo del resultado inesperado, cómo cubren los imprevistos para que puedan empezar? Sea la lente que fuera. Sí, bueno, yo creo que ahorita la lente más accesible es ICL. Recordar que el nuevo modelo de ICL tiene mucho menos complicaciones que los modelos anteriores por el agujero central que tiene. Eso evita la necesidad de hacer iridotomías periféricas. No he tenido, gracias a Dios, ningún bloqueo hasta ahorita utilizando este lente. Y teóricamente este lente también permite que haya un mejor flujo de nutrientes, o sea, nutrientes que lleguen al metabolismo, todo eso, y también la salida de dióxido de carbono y todos los desechos, de tal forma que no es menor. Aparentemente debe ser menor la incidencia de catarata. Claro. Por el tema tóxico también con la generación de catarata. Aunque yo antes pensaba que iba a ser un factor 100% determinante. Ahorita tengo una paciente donde tiene mínimo volt y está empezando a desarrollar catarata. Lo chistoso, la está haciendo justamente en el área del agujero. Exactamente. Yo tengo una opinión al respecto. Se puso un poco de moda a raíz del Aquaport de enviar irrigación a través del Aquaport para sacar el viscoelástico que está detrás de la lente. Y yo creo que eso es un error. Porque el mismo flujo debe ser traumático. ¿Qué me dices de aspirar a través del pequeño? Yo lo que hago es, no pongo flujo, pero trato de aspirar un poquito y a veces sí veo como... Claro, yo mando el flujo siempre, yo uso bimanual para el ICL y siempre el flujo lo mando desde la periferia y le enfoco el flujo hacia atrás de la lente y le arrimo un poco el aspiration port. Sí, pero nunca trato de ir muy central. Para mí la clave es esa, pero bueno, cuando uno ya tiene la lente lo puede hacer, pero nunca le mando... ¿Qué viscoelástico usas? Estoy usando durante mucho tiempo metilcelulosa y últimamente estoy usando Provis. Provis, sí. Exacto. No quería decir la marca, pero igual, la verdad que sí. Igual nosotros. Qué interesante. Es una charla entre amigos, no hay problema. Permítanme que brindemos por otra charla. Les agradezco mucho el tiempo, la experiencia, todo. Se enfrió un poquito el café, así que es tiempo de tomarlo. Y por otra charla de café. Hasta otra charla, amigos. Felicidades.